Bienvenidos. Como ustedes saben, el Estado tiene por finalidad dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad. Entre ellas podemos destacar seguridad, justicia, salud y educación. La satisfacción de dichas necesidades le exige al Estado la realización de diferentes servicios y funciones públicas, y la realización de dichas actividades demanda una enorme erogación de dinero, que en su conjunto se denomina gasto público. Como contrapartida, el Estado, para obtener esos ingresos, necesita poner en funcionamiento el poder tributario, que es la facultad que tiene para exigir tributos a las personas que se encuentran bajo su soberanía. Recuerden que en la República Argentina existen tres estructuras estatales destinadas a dichos fines. Por un lado, la nación, por otra parte, las provincias y por último, los municipios. Los tributos son entonces prestaciones patrimoniales, habitualmente dinerarias, exigidas por el Estado en ejercicio de su poder de imperio y en virtud de una ley a los fines de dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad. Son extracciones coactivas de dinero que las estructuras estatales realizan a las personas humanas y a las empresas, a los fines de obtener recursos que luego van a ser destinados al financiamiento estatal. Dentro de los tributos encontramos tres grandes clases: los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Los impuestos son aquellos tributos cuya obligación no tiene como hecho generador una prestación estatal vinculada a los contribuyentes. Simplemente se les realiza una extracción coactiva de dinero a todas aquellas personas que realizan los hechos imponibles reveladores de capacidad contributiva descriptos en las diferentes normas tributarias. Un ejemplo de impuesto a nivel nacional sería el impuesto a las ganancias o el impuesto sobre los bienes personales o el impuesto al valor agregado. En cambio, en las tasas nos encontramos frente a un tributo cuya obligación sí tiene como hecho generador un servicio estatal relacionado al contribuyente, que puede ser un servicio efectivo o un servicio potencial. Generalmente encontramos tasas a nivel municipal y a nivel provincial. Por ejemplo, todas aquellas personas que poseen un inmueble en un ejido urbano verán cómo el municipio da un servicio de recolección de basura o de iluminación y en consecuencia el municipio luego cobra una tasa en tal concepto. Por último, tenemos las contribuciones especiales, que son aquellos tributos cuya obligación tiene como hecho generador un beneficio individual o grupal realizado por parte del Estado. Por ejemplo, la pavimentación de calles en un barrio. Las personas van a obtener un beneficio que se va a ver reflejado en la evaluación de sus inmuebles. En consecuencia, el municipio les va a cobrar un importe tributario por dicho concepto. A continuación, los invito a realizar la siguiente actividad práctica. En pantalla podrán ver una forma posible de resolución de la misma, con algunas de las sentencias propuestas. A los fines de completar la misma, deberán seleccionarse las sentencias que se vinculen con los distintos tipos de tributos y colocar cada una de ellas en la entrada que corresponda, tal como se ve en el modelo.
El derecho tributario es el conjunto de normas y principios que refieren a los tributos. Su codificación es muy compleja porque nos encontramos con una enorme cantidad de leyes dispersas a nivel nacional, luego con códigos tributarios provinciales y por último con códigos tributarios municipales. ¿Por qué existen tantas leyes y tantos códigos? Porque recuerden ustedes que en la República Argentina existen 3 estructuras estatales, nacional, provincial y municipal, y cada una de ellas tiene su regulación específica. Esto hace que el derecho tributario, y especialmente su estudio, sea muy complejo. Por otra parte, tenemos que el derecho tributario está vinculado con el resto del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, con el derecho público, el derecho constitucional, el derecho civil y comercial, el derecho administrativo, el derecho procesal, el derecho penal y el derecho internacional. Y esta vinculación hace que muchos autores se interroguen o se cuestionen respecto de si esta rama del derecho está subordinada a otra o tiene autonomía. Algunos autores, por ejemplo, piensan que el derecho tributario está subordinado al derecho público, al derecho administrativo, al derecho civil y comercial, al derecho procesal. Sin embargo, la mayoría de los autores y estudiosos del derecho tributario sostiene que este es autónomo. Algunos piensan que tiene una autonomía científica, otros en cambio, como es mi caso, que solo tiene una autonomía didáctica y funcional, que es autónomo al solo efecto de facilitar su comprensión y su estudio. En consecuencia, dicho esto, podemos advertir que el derecho tributario está dividido en diferentes ramas. Por un lado, tenemos el derecho tributario constitucional, que estudia las reglas que se encuentran insertas en la Constitución Nacional y las constituciones provinciales. Luego tenemos el derecho tributario material, que analiza la estructura de la obligación jurídica tributaria. Posteriormente tenemos el derecho tributario formal, que analiza los diferentes procedimientos administrativos vinculados a esta materia. Seguidamente tenemos el derecho tributario procesal, que analiza cómo se resuelven los diferentes conflictos que se presentan entre la administración fiscal y los contribuyentes. Por último, tenemos el derecho penal tributario, que estudia los diferentes regímenes infraccionales y delictuales y sus correspondientes sanciones. A continuación, los invito a que resuelvan la siguiente actividad práctica. De esta manera es como deberías resolver la actividad. Ten en cuenta que el esquema debe completarse con las sentencias que le den sentido. Deberás guiarte por los conectores y palabras que ya se encuentran en el esquema. En consecuencia, nosotros advertimos aquí que tenemos por un lado el concepto derecho tributario. Y el derecho tributario, como ya sabemos, es un conjunto de normas y principios jurídicos que refieren a los tributos, pero a su vez regula las normas jurídicas tributarias que tienen las siguientes características. Por un lado, carácter obligatorio. Por otra parte, tienen una hipótesis legal condicionante y un mandato de pago. Y por último, poseen fuerza obligatoria. El derecho constitucional tributario
estudia las normas fundamentales que disciplinan el ejercicio del poder y la potestad tributaria. El poder y la potestad tributaria son dos conceptos claves. El poder tributario es la aptitud que tiene el Estado para exigir tributos a las personas que se encuentran bajo su soberanía. Recuerden ustedes que en la República Argentina, debido al régimen federal de gobierno, existen 3 niveles estatales. En consecuencia, nos vamos a encontrar con una Constitución nacional, con constituciones provinciales y luego con cartas orgánicas municipales. Por otra parte, la potestad tributaria es la facultad que tiene el Estado de crear, modificar o suprimir unilateralmente tributos. Y también está a disposición de la nación, las provincias y los municipios. Pero este ejercicio no es ilimitado, porque la potestad tributaria tiene 2 grandes límites. Un límite formal, que es el principio de legalidad, exige que todo tributo debe ser creado a través de una ley. Y la ley debe contener los aspectos estructurales del tributo, tales como la definición del hecho imponible, de su base imponible, del importe tributario, de su régimen de determinación y su régimen infraccional. También tiene un límite material denominado capacidad contributiva, que no es ni más ni menos que la aptitud de pago público que tienen los miembros de una comunidad. Y de este límite material se desprenden garantías constitucionales fundamentales, tales como la generalidad, igualdad, equidad, razonabilidad, no confiscatoriedad, proporcionalidad, libre circulación territorial, seguridad jurídica y control jurisdiccional. Cuando algunos de los derechos constitucionales y algunas de estas garantías materiales son vulneradas por parte del Poder Ejecutivo, los contribuyentes pueden acudir al órgano jurisdiccional, es decir, al Poder Judicial, para solicitar su restablecimiento. Nosotros vemos cómo el esquema constitucional argentino, por un lado, le da atribuciones al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para legislar en materia tributaria, pero también le concede a los ciudadanos garantías para protegerse de los eventuales abusos que se puedan realizar al respecto. A continuación, los invito a realizar la siguiente actividad práctica. Por una parte, tenemos una situación que nos dice: el presidente anunció en conferencia de prensa que los jubilados que cobren menos de 2 salarios mínimos vitales y móviles estarán exentos de tributar IVA. Por otra parte, tenemos un principio que hace referencia a la generalidad, que implica que todos los habitantes están obligados a pagar tributos. Y por último, tenemos una definición en la que dice que este principio expone que cuando una persona física o ideal se halla en las condiciones que marcan, según la ley, la aparición del deber de contribuir, este deber debe ser cumplido cualquiera sea el carácter del sujeto, categoría social, sexo, nacionalidad, edad o estructura. La Constitución argentina, en su artículo 1, dice que la nación adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Tenemos un territorio nacional, luego tenemos territorios provinciales y por último territorios municipales. En cada uno de ellos existe una estructura estatal destinada a dar satisfacción
a las necesidades básicas de la comunidad. Y todos ellos van a necesitar recursos para dar cumplimiento a dichos fines. La Constitución Nacional entonces se encarga de repartir las facultades tributarias del siguiente modo. Por un lado, dice que la regulación y percepción de los tributos indirectos externos será una competencia exclusiva de la nación, tales como los impuestos aduaneros. La nación regula y recauda esos tributos y luego no entrega absolutamente nada a las provincias y a los municipios. En cambio, los impuestos indirectos internos deben ser legislados y recaudados por la nación, pero luego coparticipados entre nación y provincias. Entonces acá nos encontramos con una facultad concurrente de nación y provincias, como es el caso del impuesto al valor agregado. Y por último, los tributos directos, que son una facultad exclusiva de las provincias. Ellas son las que debieran legislar y recaudarlos. Sin embargo, el artículo 75, inciso segundo de la Constitución Nacional, habilita a la nación, en situaciones excepcionales, a apropiarse de tal atribución o tal facultad. Y esto es lo que ha sucedido desde siempre. Tal es el caso, por ejemplo, del impuesto a las ganancias o el impuesto a la ganancia mínima presunta. En consecuencia, nosotros vemos cómo, si bien el esquema constitucional dice una cosa, en la práctica sucede una situación contraria, donde la mayoría de los recursos tributarios están en poder del Poder Ejecutivo Nacional. Esto no implica que las provincias y los municipios no tengan poder y potestad tributaria, pero este poder y potestad tributaria se encuentran limitados, porque en todo momento se debe evitar el fenómeno de la doble imposición. Este sucede cuando dos acreedores tributarios diferentes en el mismo periodo de tiempo y por idéntico hecho imponible persiguen o exigen el cobro a un mismo contribuyente. Una vez explicados estos conceptos, ustedes se encuentran en condiciones de realizar la siguiente actividad práctica integradora.